Bueno, el tema que nos toca en esta oportunidad es uno de los asuntos finales del proceso de quiebra y nos toca ver en este momento y definir y explicar un instituto que se denomina extensión de la quiebra. ¿Qué significa a grandes rasgos la extensión de la quiebra? Bueno, significa la prolongación del estadio de quiebra con todos sus efectos en una persona, en un sujeto distinto al efectivo deudor. Eh, Tiene una justificación este instituto y es que la mayoría de los casos eh, el activo liquidado no es suficiente para cubrir todos los créditos y entonces se buscan alternativas para extender, para propagar el efecto de quiebra con el fin básicamente de obtener más recursos para distribuir entre los acreedores a los que se les debe. Y además, este instituto también tiene una justificación jurídica y lógica y que obedece a determinadas situaciones que se van dando en el ámbito de una quiebra o con anticipación al momento efectivo de quiebra. Básicamente de lo que se trata es justamente de propagar los efectos de la quiebra con todo lo que ello implica, el desapoderamiento y todos los demás efectos personales y patrimoniales y jurídicos a un sujeto que en mi medida no es el deudor, no es el sujeto que cayó en estado de cesación de pagos, sino que es un tercero, un sujeto diferente. Y a partir del artículo 160, más precisamente 160 y 161, se ven dos supuestos. El 160 importa que la quiebra se va a extender a determinados sujetos por su condición, por su estatus. Pero en cambio el 161 se extiende la quiebra a modo de sanción. ¿Por qué a modo de sanción? Porque ocurrieron determinados actos en fraude u otros de naturaleza ilícita. El primer supuesto del artículo 160 señala que algo bastante lógico, dice, la quiebra de la sociedad, o sea, de la sociedad como persona jurídica, importa también la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada. Bien, lógicamente acá se da una condición para la extensión en este supuesto y es una condición subjetiva que es la naturaleza de responsabilidad ilimitada de determinados socios. En la ley de sociedades nosotros vimos que a grandes rasgos hoy por hoy son pocos los tipos societarios que ostentan esta calidad de socios. Básicamente, la ley lo que en realidad tiene, lo que en realidad posee en la mayoría de sus tipos sociales, es una responsabilidad limitada al aporte. Pero van quedando algunos supuestos de socios que ostentan esta calidad de responsabilidad ilimitada. Por ejemplo, una sociedad colectiva. Todos los socios sabemos que una sociedad colectiva poseen responsabilidad ilimitada. Pero además la Ley General de Sociedades nos da otros supuestos en los cuales el límite de la responsabilidad en virtud del aporte puede caer. Uno de los supuestos, por ejemplo, habla de las nulidades societarias en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Sociedades, cuya sanción, si vemos el último párrafo del artículo 18, es o sea, la declaración de responsabilidad solidaria y limitada por el pasivo que se generó ante el acaecimiento de las nulidades y del resarcimiento económico
pertinente. Y estamos hablando en el caso de nulidades a manera de ejemplo de las sociedades de objeto nulo, de actividad ilícita y de objeto prohibido. Y también hay otros supuestos de la Ley General de Sociedades que da esta particular sanción con la limitación de la responsabilidad, o sea, hace caer la limitación de restringir al aporte, por ejemplo, en las situaciones de abuso de control del artículo 54. Y así en otros supuestos, también la ley de sociedades que en este caso sirve como de manera complementaria a esta norma de concursos y quiebras, del 160 de la ley de concursos y quiebras. También este artículo continúa diciendo, también implica la de los socios con igual responsabilidad que se hubiesen retirado o hubiesen sido excluidos después de producir la cesación de pagos. Acá nos da el límite temporal. Si recordamos, la fecha de cesación de pagos es una que propone el síndico y después aprueba el juez, que es muy importante justamente también para esta situación. O sea, todos los socios que hubiesen tenido ese tipo de responsabilidad ilimitada y que hubiesen actuado durante ese periodo que va desde el inicio de la cesación de pagos hasta la sentencia de quiebra, también se les propaga estos efectos de la quiebra y tiene virtualidad este instituto de extensión de la quiebra. Bien, explicado esto, ahora nos toca pasar al otro supuesto de extensión de la quiebra, que es el artículo 161, y que yo dije que este grupo de supuestos habla de quiebra como sanción por haberse ocurrido alguna situación de fraude o de algún acto ilícito. ¿Por qué? El artículo 161 empieza diciendo, la quiebra se extiende y viene con 3 incisos bastante claros, pero que a veces las conductas son difíciles de describir, o sea, de describir de manera objetiva, sino que tienden a una averiguación procesal bastante intensiva en algunos casos. El primer supuesto, el primer inciso dice, a toda persona que bajo la apariencia de la actuación de la fallida ha efectuado actos en su interés y dispuesto de los bienes como si fueran propios en fraude a sus acreedores. Acá vemos un caso claro de que un sujeto utiliza a la fallida en su propio interés y dispone, o sea, se arroga los bienes de la fallida como si fueran propios. Esto obviamente es, imaginémonos un administrador de una sociedad con poderes suficientes para enajenar el activo social y trasladárselo en su propio beneficio, a su propia titularidad o hacer uso de ellos. Esto es sujeto de indagación y de proceso, no es así de pleno derecho que se da, que se puede determinar este supuesto. Es muy diferente, por ejemplo, al anterior artículo en el cual yo dije, bueno, los socios de una sociedad colectiva ya una vez inscripta la sociedad colectiva se asume por su naturaleza, por su tipicidad, que todos los socios tienen responsabilidad ilimitada, con lo cual la declaración de extensión de quiebra más o menos que es de pleno derecho, pero en los otros supuestos en que las pautas no son tan claras, tan marcadas por la ley de manera objetiva, necesariamente importan una indagación y un proceso de conocimiento amplio. Estamos hablando de un proceso judicial, en definitiva. El inciso 2 parte de a toda persona controlante de la fallida cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada sometiendo a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico el que forma parte. Acá está hablando necesariamente de un grupo económico, pero a ver, no necesariamente un grupo económico importa una situación ilícita. Los grupos económicos tienen naturaleza jurídica y es lícita la conformación. Lo que no es lícito es desviado indebidamente el interés social. Básicamente habla de una situación de control también. Y recordemos que el control, cuando llamamos control, también
no solamente tiene que ser un grupo de acreedores que tienen el control interno porque acaparan la mayoría necesaria para determinar la voluntad social, sino que también puede ser un control externo, por ejemplo, a modo de un contrato. Imaginémonos que yo tengo una sociedad que fabrica autopartes de coches y resulta que mi único proveedor, el único contrato con el que yo celebro es con una automotriz, que es el único proveedor al que yo le hago el suministro de material, digamos, de los productos, de mis productos. De alguna manera yo estoy, hay una suerte de control externo, porque cuando esta automotriz me deje de comprar, como que se me viene abajo, digamos, la producción. Entonces, con esto definir que no solamente el control tiene que ser interno por parte de la conformación de la voluntad social, sino que también puede ser externo por parte de un contrato, una relación contractual que se tenga con un tercero. Y obviamente la conducta típica e ilícita para que se dé este supuesto de extensión es desviado el interés social, eh, de, o sea, de la empresa quebrada por una situación de control. Y después señala, dice, ¿qué se entiende por persona controlante? Y bueno, y ahí van los dos supuestos que yo estoy determinando. El inciso 3 también nos da una pauta de conducta por la cual un sujeto le puede ser extendida la quiebra. Dice, a toda persona respecto de la cual existe confusión patrimonial indescindible, que impida la clara delimitación de sus activos y pasivos o la de mayor parte de ella. Acá, obviamente, tenemos dos patrimonios que no se puede delimitar con precisión eh, a quién pertenece cada parte del patrimonio. Por eso habla de una confusión inescindible. ¿Qué importa esto? Eh, Básicamente, eso se trata de una norma bastante imprecisa, con lo cual tenemos que darle un marco de precisión para saber cuándo se le extiende a un sujeto la quiebra por ser ajeno. Primeramente estamos hablando de activo y pasivo o de la mayor parte de ellos. En realidad nosotros tomamos como pauta objetiva que debe ser la mayor parte, o sea, no debe ser una pequeña porción. Queda descartado ese supuesto cuando es una pequeña porción. Pero además tienen que darse de los dos estados contables, dos estados del patrimonio, activo y pasivo, no de uno solo. Con lo cual es muy difícil determinar en realidad cuál de los dos sujetos al final es el quebrado. Y obviamente tiene que darse de esta manera y obviamente provoca la extensión de la quiebra a este sujeto cuyo patrimonio no puede delimitarse de manera correcta o adecuada con el del quebrado fallido. Es un instituto muy interesante y que, como les dije, si bien hay supuestos de extensión de quiebra de pleno derecho por estos aspectos que pueden darse de manera inconfundible, todos los demás son sujetos de un proceso judicial y que muchas veces exceden incluso en tiempo de duración o de solución, mucho más allá de que la quiebra haya concluido. Con lo cual hay veces que hay autores que se preguntan realmente por la utilidad de este instituto, porque al final cuando acabe la sentencia de extensión de la quiebra, poco y nada queda para recuperar de bienes del extendido, digamos, del sujeto al que se le extendió la quiebra, si esta extensión resulta favorable.